en redes sociales, lo sabes, porque te respeto. Y me llamaron la atención algunos tweets. Dices, leer a Dolia Esteves, a León Krause, a Jorge Ramos, a Leo Zuckerman, a Alejandra Aguayo, a Sabina Berman, a Adela Micha, a Ariel Moutsatsos y demás fauna propagandista hablando de la propaganda rusa y de que está bien que censuren a Russia Today, RT, y a Sputnik, los presenta como son. También le haces una crítica importante a Pepe Cárdenas, el gran periodista de Radio Fórmula, y dices, qué valor para decir tanta estupidez en tan pocos segundos. Se burlan de la inteligencia de las audiencias, pero la gente ya despertó y no se creen estos cuentos falaces. El cinismo es atrevido. También has hecho una crítica de los tres chiflados, los tres senadores del Grupo Plural, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza y Germán Martínez. Dices, vaya tercia de hipócritas y ridículos, ya ni dignidad ni tantita pena, lo suyo es la necrofilia. ¿Cómo ves el papel que está jugando México y a donde parecería que quieren también llevar legisladores, incluyendo a Bob Menéndez desde Estados Unidos, criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación, que creo que ha cumplido con mantenerse al margen y no tomar partido, a pesar de que haya votado por condenar la invasión de Rusia? No puede ser de otra manera, dice el presidente, dice el propio embajador ante la ONU, por las invasiones que hemos sufrido, pero sin imponer sanciones al gobierno ruso. Dame tu opinión, profe. Mira, Vicente, con esto que dices con respecto a Bob Menéndez, ahorita regreso a lo otro, pero esta pregunta que se le hicieron a Bob Menéndez se la hizo de forma deliberada en aras de buscar una reacción adversa a López Obrador y adversa al gobierno mexicano. Se la hizo Lila Abed. Lila Abed es una estrellita en ascenso formada en Washington, que le dan mucho juego en el Financiero, en el Reforma, en el Heraldo, la traen de Chile de todos los moles, López Dóriga y algunos otros. Ahora la contrataron también una cadena derechista de ahí de Washington, de Noticias en Español, porque quiso también emprender un proyecto en YouTube y prácticamente no tenía audiencias, creo que no pasa ni de 1,000 suscriptores, pero ella abiertamente fue y le hizo la pregunta, pero casi, más que con interés periodístico, ya sabes, cargada de ideología y buscando una respuesta adversa de Bob Menéndez, que finalmente la encontró, ¿no? Lo cual pues por una parte podría decirte que que nos tenga sin cuidado, pero por otra parte no, porque sabemos que lo que se mueve en Washington, todo se va anotando en una lista y ese es el pensamiento de derecha, ir anotando en una lista quienes estuvieron abiertamente a favor de una postura radical de Estados Unidos y quienes tuvieron este margen de autonomía. Yo he sido muy crítico de las decisiones que tomó México, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, porque más allá de la convicción que se tenga o no, si no atendemos a las razones, si no atendemos a las causas estructurales que generan algo, no justificamos la guerra apesta. Es dolorosísimo ver gente llorando por todos lados, pero hay que entender las causas estructurales para no ser tontos útiles y no terminar justificando aquello con lo que no nos identificamos, porque quienes condenamos la guerra, si no entendemos de dónde vino la causa, entonces terminamos apoyando lo que justamente el consorcio, el complejo militar y todo su aparato propagandista quieren que justifiquemos, que es ellos siendo los buenos, los mismos que se quedan callados con los bombardeos a Yemen, que son de verdad crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que son bombardeos genocidas, y la gente que quiera saber la diferencia entre genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, que se eche que lo busquen en internet, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al artículo 6, en el artículo 6, en el artículo 7 y en el artículo 8, te dice que es un genocidio, que es un crimen de guerra, que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen en contra de la humanidad, y todos esos argumentos los vas a encontrar, o todos esos artículos y sus respectivos incisos, los vas a encontrar en lo que está sucediendo en Yemen, en lo que sucede en Palestina. Vicente, por Dios santo, estamos en marzo del año 2022 y estos cabrones no se indignan
con la prisión que Israel le ha construido a los palestinos de la Franja de Gaza, 2 millones de seres humanos bombardeados cada 2 años, utilizan fósforo blanco en sus incursiones, los militares israelíes, les hacen la vida miserable a los palestinos, pero si quieren les dejan pasar comida y si no quieren no, si quieren les dejan pasar medicamentos y si no quieren no. ¿Cuándo has visto que la UEFA, la FIFA, el COI expulse a Israel con la ferocidad que están actuando en contra de Rusia? O sea, no se trata de tomar partido por un bando, por otro, se trata de tener partido por la verdad, por la honestidad intelectual y por la coherencia, y metodológicamente los seres humanos tenemos que medir con la misma vara. Por eso hasta hay un pasaje bíblico que dice, con la vara que midas serás medido, y en ese sentido, lo que nos indigna en un lado nos tendría que enojar en todos lados de la misma manera, porque tiene sus similitudes, y por otro lado, vemos a los palestinos de la Cisjordania, de la West Bank, como en la misma puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén, el otro día le quebraron la quijada a una niña de 12 años, los militares israelíes, a un niño con síndrome de Down lo agarraron a cachetadas y se lo metieron a una patrulla. Por Dios santo, a un niño con síndrome de Down, a una niña de 12 años la agarraron a cachetadas. Tienen a por lo menos 2,000 niños menores de 15 años en prisiones. O sea, ¿y eso a quién le indigna? Más allá de este medio y de tu servidor y de algunos otros académicos que luego muchos son bien cobardes porque por represalias, por evitar campañas de calumnias en su contra o porque no les cierran sus espacios, no se atreven a decir esto, pero esos que ahorita se indignan por el tema de Ucrania, no se indignan, por ejemplo, con lo que hacen los marroquíes en el Sahara Occidental, no se indignan, por ejemplo, con lo que pues hemos venido viendo, por ejemplo, en Tayikistán, el intento de golpe de Estado, no se indignaron en los Balcanes, no se indignaron con Afganistán, y bueno, idiotas, periodistas, gringos de NBC News, de diferentes medios, diciendo que les dolía tanto ver a los refugiados ucranianos porque tenían sus ojos azules y su piel blanca llorando y porque además eran de la civilización cristiana, porque no eran como los de Afganistán y no eran como los de Irak, que están acostumbrados a los conflictos. Nada más al cabrón ese le faltó decir que esos conflictos se los llevaron los estadounidenses a sus casas, a Afganistán y a Irak, y que buena parte de la violencia que hay en estos países y del tejido social roto es por la maquinaria de guerra que justamente está operando en este momento. Entonces, ni somos prorrusos, ni somos pro nadie, somos pro paz y somos pro humanidad y somos pro coherencia, y no queremos ser tontos útiles de las campañas de propaganda que nos lleven a legitimar los mismos patroncitos de conducta que terminan en belicismo brutal que vuelve a reactivar la economía a través de reactivar y de aceitar la maquinaria de guerra, Vicente. Ese es todo el meollo del asunto. Y el papel de México